Nietzsche. Exposición de su pensamiento, conceptos fundamentales. Metafísica, antropología, epistemología, gnoseología, filosofía de la religión, ética. Se puede querer la vida, y quererla tanto que te fascine hasta enloquecer. Pero ¿qué vida tenemos y debemos querer? No la otra vida, sino esta, la única que hay, la de la finitud, individualidad, cambio y contradicción, la vida que, junto con el placer, la plenitud y la salud, acoge el sufrimiento, la vulgaridad, la monotonía, la enfermedad y la muerte. Nietzsche, inspirado por la visión dionisíaca griega, quiso esta vida y la embelleció y dignificó con sus propuestas diagonal invenciones del superhombre, la voluntad de poder y la incitante hipótesis del eterno retorno. En la médula de su filosofía, Nietzsche sitúa la vida, y tras enfrentarse a las distintas formas de platonismo que encuentra en la cultura occidental, hace de lo finito lo absoluto. A diferencia de otras propuestas, el budismo zen, por ejemplo, que comparten esta mirada de la realidad, paradójicamente, hacer de lo finito lo absoluto, y que la transmutan psicológica y existencialmente en dicha y reconciliación, Nietzsche no lo consiguió, nunca. Alcanzó la felicidad y siempre le acompañó el dolor y la soledad, sin embargo, amó la vida. Crítica a la moral tradicional. Nietzsche critica de la moral tradicional su dogmatismo moral y su carácter antivital. 1. El dogmatismo moral. El dogmatismo moral presenta las dos características siguientes: consideración de los valores morales como valores objetivos y universalidad de los valores morales. Crítica a la consideración objetiva de la moral. Platón situó los valores en el mundo eterno e inmutable de las ideas, el cristianismo los sitúa en el ámbito eterno e inmutable de la mente de Dios. Pero la moral tradicional, dice Nietzsche, se equivoca totalmente. Los valores morales no tienen una existencia objetiva, no existe un ámbito en el que se encuentren los valores como realidades independientes de las personas, no existen los valores como una de las dimensiones de las cosas, ni como realidades que estén más allá de estas, en un supuesto mundo objetivo. Los valores los crean las personas, son proyecciones de nuestra subjetividad, de nuestras pasiones, sentimientos e intereses, los inventamos, existen porque nosotros los hemos creado. Sin embargo, es frecuente olvidar este hecho, de ahí que habitualmente los vivamos como objetivos y los sintamos como mandatos, como exigencias que vienen de fuera, de la ley de Dios, de la naturaleza o de la conciencia moral. El dogmatismo moral consiste precisamente en olvidar que los valores dependen de nosotros, consiste en mantener que tienen una existencia objetiva. Universalidad de los valores, como consecuencia de la creencia en el carácter independiente de los valores, la moral tradicional creyó también que las leyes morales valen para todos los hombres, si algo es bueno para todos, si algo no se debe hacer no es correcto que lo haga nadie. Esto es, precisamente, lo que indicaba el imperativo categórico kantiano y la conclusión a la que se podía llegar también a partir de la consideración tomista de la ley moral como consecuencia de la ley natural, y esta de la ley eterna. Nietzsche niega este segundo rasgo del dogmatismo moral. Si realmente los valores existiesen en un mundo verdadero y objetivo podríamos pensar en su universidad, pero no existe dicho mundo, por lo que en realidad los valores se crean, y por ello cambian y son distintos a lo largo del tiempo y en cada cultura. Una vez criticado el fundamento absoluto que sirve de soporte a la validez de la moral, no se puede pensar en su universalidad. 2. La moral tradicional es antivital. Podría parecer que con la descripción anterior Nietzsche está justificando toda apreciación moral, sea cual sea, ya que todas en el fondo valen lo mismo, nada. Pero esto no es así, aunque la defensa de un criterio de verdad moral puede parecer algo paradójico desde su punto de vista. Nietzsche nos propone uno pues todas las tablas de valores son inventadas, pero hay algunas mejores que otras. El criterio utilizado para esta apreciación es el de la fidelidad a la vida. Los valores de la moral tradicional son valores contrarios a la vida, contrarios a las categorías básicas que parecen estar involucradas en la vida. La moral tradicional, la moral cristiana, es antinatural pues presenta leyes que van en contra de las tendencias primordiales de la vida, es una moral de resentimiento contra los instintos y el mundo biológico y natural. Esto se ve claramente en la obsesión de la moral occidental por limitar el papel del cuerpo y la sexualidad.
El dogmatismo moral tiene varias implicaciones, para Nietzsche patológicas: la idea de pecado y de culpa, y la de la libertad. La idea de pecado es una de las ideas más enfermizas inventadas por la cultura occidental. Con ella el sujeto sufre y se aniquila a partir, sin embargo, de algo ficticio. No existe ningún Dios al que tengamos que rendir cuentas por nuestra conducta. Sin embargo, el cristiano se siente culpable ante los ojos de Dios, se siente observado, cuestionado, valorado por un Dios inexistente, del que incluso espera un castigo, situación paradójica por cuanto este Dios y los propios valores morales son una creación de él mismo. El cristianismo, y todo el moralismo occidental, tiene necesidad de la noción de libertad. Para poder hacer culpables a las personas es necesario antes hacerlas responsables de sus acciones. El cristianismo cree en la libertad de las personas para poder castigarlas. No puede negarse que el error más grave, más pertinaz y peligroso, que jamás fue cometido, ha sido o un error dogmático, es decir, la invención de un espíritu puro y del bien en sí de parte de Platón, más allá del bien y del mal. Los valores tradicionales son los de la moral de esclavos y frente a ellos Nietzsche propone la moral de los señores, los valores del superhombre y de afirmación de la vida. Transmutación de los valores. Momento necesario para el final de la moral tradicional, o moral de esclavos, y la aparición del superhombre. Nietzsche no propone vivir sin valores, llega a considerar incluso que esto es imposible, propone más bien invertir la tabla de valores, superar la moral occidental, moral de renuncia y resentimiento hacia la vida, mediante una nueva tabla en la que estén situados los valores que supongan un sí radical a la vida. Con una expresión excesivamente retórica, Nietzsche llama rebelión de los esclavos a la situación que se crea con el triunfo del cristianismo. El cristianismo y el judaísmo sustituyen la moral aristocrática, que Nietzsche cree encontrar en el mundo griego antiguo, por la moral de los esclavos. Con el cristianismo prospera la moral de los débiles, de los que quieren huir del rigor de la vida inventándose un mundo objetivo, de reposo, de justicia. Nietzsche nos dice que los judíos invierten el código moral aristócrata, han sido los judíos los que, con una consecuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la identificación aristocrática de los valores, bueno igual a noble igual a poderoso igual a bello igual a feliz igual a amado de Dios, y han mantenido con los dientes del odio más abismal, el odio de la impotencia, esa inversión, a saber, los miserables son los buenos, los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos buenos, los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes, son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios, únicamente para ellos existe la bienaventuranza. La genealogía de la moral. Voluntad de poder. Principio básico de la realidad a partir del cual se desarrollan todos los seres. Es la fuerza primordial que busca mantenerse en el ser, y ser aún más. Nietzsche cree que en todas las cosas encontramos un afán por la existencia, desde el mundo inorgánico hasta el mundo humano, pasando por todos los distintos niveles de seres vivos. Todas las cosas son expresión de un fondo primordial que pugna por existir y por existir siendo más. En los años previos al acceso de locura que le sobrevino en 1890, Nietzsche redactó lo que consideraba iba a ser su obra más acabada, que pensaba titular precisamente La voluntad de poder. Todos sus escritos anteriores eran esencialmente críticos, con ellos intentó echar por tierra los esquemas mentales que han dominado toda nuestra cultura desde sus mismos orígenes, desde Sócrates, esquemas que Nietzsche resume en el concepto de platonismo. Sin embargo, en esta última obra, inconclusa y publicada tras su muerte, intentó describir su visión positiva de la realidad, visión que coincide con la que él mismo presentó ya en su primera obra, El nacimiento de la tragedia, con la noción de lo dionisíaco. Dada la repugnancia que parece despertar en él todo lo metafísico, todo discurso relativo al ser, puede resultar extraño sugerir que con la voluntad de poder Nietzsche nos presenta su noción de ser, su metafísica, pero en cierto modo así es. Las características que parece tener para él la realidad, el ser, por lo tanto, la voluntad de poder, son las siguientes. Irracionalidad, la razón es solo una dimensión de la realidad, pero no la más verdadera ni la más profunda, y ello tanto en el sentido de que en el hombre la razón no tiene ni debe tener la última palabra,
puesto que siempre está al servicio de otras instancias más básicas como los instintos o la mera eficacia en el control de la realidad, es decir, su mera utilidad, que no su verdad, como en el sentido de que el mundo mismo no es racional, nosotros lo creemos racional, intentamos someter a un orden y a una legalidad lo que en sí mismo no es otra cosa que caos, multiplicidad, diferencia, variación y muerte. Inconsciencia, la fuerza primordial que determina el curso de todas las cosas no es consciente, aunque esporádica y fugazmente se manifiesta de este modo precisamente en nosotros, los seres humanos, pero incluso en este caso la conciencia no tiene carácter sustantivo, ni crea un nivel de realidad nuevo o independiente. Nietzsche considera la conciencia como algo superfluo, que perfectamente podría no darse y que de ningún modo añade mayor perfección ni realidad. Falta de finalidad, las distintas manifestaciones que toman las fuerzas de la vida, sus distintas modificaciones, los resultados de su actuación, no tienen ningún objetivo o fin, no buscan nada, son así pero nada hay en su interior que les marque un destino. Dado que lo que nosotros percibimos, y que todo con lo que tratamos, objetos físicos, mundo espiritual, social y cultural, es expresión de esta realidad sin sentido, Nietzsche declara con ello el carácter gratuito de la existencia, tesis totalmente idéntica al existencialismo sartriano para el que todo ente está de más. Impersonalidad, es una consecuencia de las dos características anteriores, inconsciencia y ausencia de conducta final o intencional. Esta fuerza no puede identificarse con un ser personal, mucho menos puede pensarse que con ella Nietzsche intenta introducir sutilmente la noción de Dios. Incluso los textos sugieren que en realidad tenemos propiamente un cúmulo de fuerzas, no una básica que supuestamente esté a la base de todas las visibles, un cúmulo de fuerzas que buscan la existencia y el ser más, compitiendo en dicho afán entre sí, enfrentándose y aniquilándose. Se puede justificar que estas tesis sean algo así como la metafísica nietzscheana, su teoría del ser, en la medida en que son una interpretación de lo que de modo ingenuo o habitual o naturalmente experimentamos. Si alguien nos pregunta qué vemos, le indicamos que vemos un perro, o una mesa, o una persona, pero no una fuerza o la citada voluntad de poder. Solo si hacemos una interpretación, y precisamente una interpretación metafísica o filosófica, podemos concluir como Nietzsche concluye. Nietzsche arguiría que en realidad su interpretación no es otra cosa que una reconstrucción de una experiencia originaria, alegaría que nuestras interpretaciones habituales, espontáneas, naturales, en realidad están impregnadas de teoría, son consecuencia de un peculiar modo de interpretar el mundo, el que corresponde al platonismo triunfante en nuestra cultura a partir de la filosofía griega. Hay que tener mucho cuidado con la palabra voluntad, pues Nietzsche no está pensando en lo que habitualmente llamamos con este término. Llamamos voluntad a aquello que nos permite tener actos de querer, a la fuerza que descansa en nuestro interior gracias a la cual dirigimos nuestra conducta y con la que somos capaces de realizar los fines de los que somos conscientes. La tradición aristotélico-tomista la consideraba una facultad del alma, la psicología actual una capacidad de la mente. Para Nietzsche esta voluntad es una manifestación superficial de una fuerza que está más en lo profundo de nuestro ser. Su desconfianza respecto de la voluntad como capacidad psicológica le lleva incluso a desacreditarla, indicando que si confiamos tanto en ella y en la libertad se debe exclusivamente a que de ese modo la moral tradicional puede introducir la idea de culpa y de pecado. Los teólogos y sacerdotes nos piden que creamos en ella para de este modo hacernos responsables de nuestros actos y inculcar en nosotros la noción de pecado y culpa. La voluntad de poder no es la voluntad que se descubre con el conocimiento de uno mismo, que se conoce por introspección. Esta voluntad es una simplificación de un complejo juego de causas y efectos. No hay un deseo único, hay una pluralidad de instintos, pulsiones, inclinaciones diversas, que se enfrentan unas a otras. A la conciencia solo llegan los resultados de dicho enfrentamiento, como dice Nietzsche. La voluntad como facultad psicológica es el lejano eco de un combate ya disputado en lo profundo. La voluntad de poder se identifica con cualquier fuerza, inorgánica, orgánica, psicológica, y tiende a su autoafirmación. No se trata de voluntad de existir, sino de ser más. Es el fondo primordial de la existencia y de la vida. Queréis un nombre para este mundo. Una solución para todos los enigmas.
Una luz también para vosotros, los más ocultos, los más fuertes, los más impávidos, los más de medianoche. Este mundo es la voluntad de poder, y nada más. Y también vosotros mismos sois esa voluntad de poder, y nada más. La voluntad de poder. Superhombre. Hombre nuevo que aparece tras la muerte de Dios. Nietzsche lo concibe como el individuo fiel a los valores de la vida, al sentido de la tierra. Nietzsche emplea con frecuencia un tono combativo y un lenguaje retórico que puede dar lugar a interpretaciones que no son fáciles de aceptar después de la terrible experiencia de nuestro siglo, sus exabruptos contra los judíos, la exaltación de Bruto Rubio Germánico, y algunos de los calificativos con los que a veces se refiere a lo que parece considerar el ideal de hombre, crueldad, brutalidad, falta de compasión, permiten comprender que su filosofía haya sido utilizada por el nazismo para la defensa de sus tesis racistas. Pero es posible presentar la idea nietzscheana del superhombre precisamente a partir de una crítica de su lectura nazi. Las características que Nietzsche atribuye al superhombre y que pudieron dar pie a esta interpretación son las siguientes. Nietzsche fue contrario al igualitarismo, tanto del igualitarismo implícito en el punto de vista cristiano, para este todos somos iguales pues somos hermanos al ser hijos de Dios, como al igualitarismo defendido por el movimiento socialista cada vez más pujante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hay hombres inferiores y hombres superiores, el superhombre pertenece a este segundo grupo, los débiles y malogrados deben perecer, artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y además se debe ayudarlos a perecer, el anticristo. Moral de la violencia. En muchos textos Nietzsche atribuye al superhombre rasgos para los que los nazis fueron particularmente competentes, la falta de compasión, la crueldad, la fuerza, el gusto por la acción, el combate y la guerra, el desprecio por los débiles, debéis buscar vuestro enemigo y hacer vuestra guerra. Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz de corta duración más que la larga. Decís que es la bondad de la causa la que santifica la guerra, yo digo, es la bondad de la guerra lo que santifica toda causa. ¿Quién alcanzará algo grande si no tiene la fuerza y la voluntad de infligir grandes sufrimientos? Saber sufrir es poco, hay mujeres y esclavos que han destacado como maestros en este arte. Pero no sucumbir ante los ataques de la angustia íntima y de la duda turbadora cuando se causa un gran dolor y se oye el grito de este dolor, esto sí es grande. El hombre superior se distingue del inferior por la intrepidez con que provoca la desgracia. Si a estas tesis unimos, como antes se ha indicado, los textos en los que con los calificativos más exagerados critica al judaísmo, al cristianismo y reivindica la ferocidad y empuje de los pueblos germánicos, podemos comprender que los nazis pudieran hacer uso de la filosofía nietzscheana para la defensa de su punto de vista político. Sin embargo, en la filosofía de Nietzsche encontramos también elementos muy importantes que no parecen favorecer esta interpretación. Manifestó expresamente su hostilidad ante los alemanes y la cultura alemana, incluso llegó a abandonar la ciudadanía alemana y se hizo suizo. La figura del superhombre no se puede separar de la consideración general nietzscheana relativa al platonismo y la muerte de Dios. Implica una concepción filosófica y una teoría de la historia ajena por completo a las ideas nazis. El hombre al que hay que superar es el que se somete a los valores tradicionales, a la moral del rebaño, a la moral basada en la creencia de una realidad trascendente que fomenta el desprecio por la vida, la corporeidad y la diferencia entre las personas. El superhombre solo es posible cuando se prescinda absolutamente de la creencia en Dios, cuando se realice hasta el final la muerte de Dios. El nazismo defiende el culto a la raza y al Estado, predica la superioridad del grupo sobre el individuo, pero es esencial a la filosofía nietzscheana la tesis de que no existe lo universal. Nietzsche no cree en realidades universales, para él no existe la humanidad, ni la raza, ni la nación. La estética nazi, el gusto por los uniformes, la disciplina militar, las manifestaciones en las que la muchedumbre oculta y anula al individuo, son signos menores pero claros de la importancia que esta ideología da al grupo en menosprecio del individuo. La noción de raza, de destino de un pueblo, de Estado, de nación, en las que cree el nazismo son diversas máscaras bajo las que se oculta lo absoluto. Nietzsche consideró al Estado como una de las mayores perversiones creadas por el hombre, el Estado representa lo abstracto, la conducta del Estado es conducta despersonalizada,
trata a los individuos de un modo indiscriminado, y el individuo, cuando se somete a él y se preocupa por él, pierde su individualidad, creatividad y libertad. Allí donde el Estado acaba, comienza el hombre que no es superfluo, allí comienza la canción del necesario, la melodía única e insustituible. Allí donde el Estado acaba, mirad allí, hermanos míos. ¿No veis el arco iris y los puentes del superhombre? Así habló Zaratustra. El superhombre no se puede identificar con una clase social con privilegios que le puedan venir por la tradición o que descansen en su poder social, con la aristocracia, por ejemplo, ni con un grupo definido biológicamente, con una raza, pues los genes no son una garantía de excelencia. Pero lo podemos reconocer a partir de su conducta moral. Uno rechaza la moral de esclavos, la humildad, la mansedumbre, la prudencia que esconde cobardía, la castidad, la obediencia como sometimiento a una regla exterior, la paciencia consecuencia del sometimiento a un destino o a un mandato, el servilismo, la mezquindad, el rencor. 2. Rechaza la conducta gregaria, detesta la moral del rebaño, la conducta de los que siguen a la mayoría, de los que siguen normas morales ya establecidas, como consecuencia de su capacidad y determinación para crear valores, no los toma prestados de los que la sociedad le ofrece, por lo que su conducta será distinta a la de los demás. 3. Crea valores. Los valores morales no existen en mundo trascendente, son invenciones de los seres humanos, pero no todos los hombres los crean, muchos la mayoría se encuentran con los valores ya creados por otros, siguen las modas, los estilos vitales vigentes. El primer rasgo del superhombre es precisamente este, inventa las normas morales a las que él mismo se somete, pero este rasgo no es suficiente para definir al superhombre, pues no vale que cree o invente cualquier valor, además de crear valores que sean fieles al mundo de la vida y que le permitan expresar adecuadamente su peculiaridad, su propia personalidad y riqueza. 4. Vive en la finitud, no cree en ninguna realidad trascendente, ni en Dios ni en un destino privilegiado para los seres humanos, una raza, una nación, o un grupo, no cree que la vida tenga un sentido, como no sea el que él mismo le ha dado, acepta la vida en su limitación, no se oculta las dimensiones terribles de la existencia, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, es dionisíaco. 5. Le gusta el riesgo, las nuevas experiencias, los caminos no frecuentados, el enfrentamiento, las pruebas difíciles, no está preocupado ni por el placer ni por el dolor, ni propio ni ajeno, pues pone por encima de ellos el desarrollo de su voluntad y de su espíritu, es duro consigo mismo y con los demás, es valiente, no huye del dolor ni de ninguna forma de sufrimiento, sabe que de estas experiencias puede salir enriquecido, puede crecer. 6. Es contrario al igualitarismo, ama la exuberancia de la vida, le gusta desarrollar en él mismo y en los demás aquello que les es más propio, no tiene miedo a la diferencia. 7. Ama la intensidad de la vida, la alegría, el entusiasmo, la salud, el amor sexual, la belleza corporal y espiritual, puede ser magnánimo, generoso, como una muestra de la riqueza de su voluntad. 8. En conclusión, el superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador y dueño de sí mismo y de su vida, es un espíritu libre. Escuchad y os diré lo que es el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenas. Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son despreciadores de la vida, llevan dentro de sí el germen de la muerte y están ellos mismos envenenados. La tierra, está cansada de ellos, muéranse pues de una vez. Así habló Zaratustra. En Así habló Zaratustra nos cuenta 3 transformaciones del espíritu, cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y, finalmente, el león en niño. El camello representa el momento de la humanidad que sobreviene con el platonismo y que llega hasta finales de la modernidad. Su característica básica es la humildad, el sometimiento, el saber soportar con paciencia las pesadas cargas, la carga de la moral del resentimiento hacia la vida. El león representa al hombre como crítico, como nihilista activo que destruye los valores establecidos, toda la cultura y estilo vital occidental. Y el niño representa al hombre que sabe de la inocencia del devenir, que inventa valores,
que toma la vida como juego, como afirmación, es el sí radical al mundo dionisíaco. Es la metáfora del hombre del futuro, del superhombre. Mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño, que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué, pues habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, Herma. Nos míos, para el juego divino del crear se necesita un santo decir sí, el espíritu lucha ahora por su voluntad propia, el que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. Así habló Zaratustra.